Buenos días, estudiantes de décimo comercio. Espero que hayan tenido una excelente semana rodeada de sus seres amados, seres queridos y bueno, llena de las bendiciones que el Señor todos los días nos pone. El tema de hoy, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de los talleres de lectura y la biografía. Primero, nosotros cuando hablamos de lectura, nosotros debemos estar claritos en algo. Cuando nosotros vamos a leer o nos asignan una lectura, nosotros debemos estar claritos de que vamos a leer el título. A partir del título, nosotros vamos a tener una curiosidad, por decirles así, de qué o cómo se va a desarrollar la misma lectura. Una de las, no sé si llamarles características o recomendaciones que uno debe hacer cuando va a realizar una lectura es que leer pausadamente. Pausadamente, ¿por qué? Porque de esa manera usted va a comprender. Otra de las recomendaciones que puede surgir es que si yo no entiendo, si yo no comprendo o el significado de una palabra o de una oración al inicio, yo no voy a poder comprender la lectura. Entonces, qué se debe hacer en esta situación? Bueno, yo debo tener a mano, bueno, tenemos siempre el celular a mano que nos va a ayudar porque nos va a sacar de esa, de las dudas que tenemos, de esas preguntas, de esas palabras que no conocemos, buscamos de una vez el significado y le vamos a dar vamos a tener una idea ya más clara de lo que es. Siempre usted debe buscar el significado de las palabras que usted desconoce, porque así usted va a comprender mejor la lectura. Cuando usted lee, vamos a decir una lectura comprensiva, usted intenta leer velozmente, pero no es lo más recomendable. Debo leer pausadamente, ya que debo extraer una idea principal. Debo saber cuál es la idea principal. Entonces, si yo leo rápido o velozmente, yo no voy a captar el mensaje, yo no voy a saber qué es lo que quiere decir esa lectura, qué interesante tiene esa lectura. Debo ser una persona analítica. Bien, debo analizar cada palabra, cada oración. Pero cuando yo les digo analizar, profesora, pero usted nos está mandando a que nosotros analicemos. Sí, usted debe analizar cada palabra o cada oración porque así usted va a tener una mejor comprensión, va a entender mejor qué es lo que quiere decir esa lectura. Debemos contextualizar. ¿Qué es contextualizar? Poner en un determinado contexto. Debo contextualizar la lectura. Porque aquí se va a reconocer. Yo quiero saber en qué época, vamos a decir, se escribió. ¿Quién la escribió? ¿Qué quiso decir ese escritor, ese autor con ese fragmento, ese párrafo, ese libro que escribió? Entonces yo debo tener claro cuál fue la opinión o qué despertó ese interés en él por escribir eso. Entonces son cosas que nosotros debemos tener clarito. Nosotros no podemos tomar un texto y leerlo y leerlo y leerlo. Vamos a leer qué es lo que hacemos. Tomamos un texto y lo leemos, no lo analizamos, no contextualizamos y lo leemos rápido, rápido, sin comprender, sin entender y sin saber lo que nos quiere decir. Entonces,
Por eso es que a veces nosotros, cuando nos mandan o nos asignan una lectura, nosotros, ay, qué pereza, porque no sabemos cómo iniciar una lectura, qué es lo que debemos hacer. Cuando nosotros leemos un texto, nosotros debemos tener un marcador, un resaltador, un lápiz, un bolígrafo. ¿Para qué? Para poder resaltar o para poder subrayar lo que me resulta a mí importante, interesante, lo que me llama la atención. Entonces, de esta manera yo puedo tener una excelente, buena lectura. Hay una pregunta que es importantísima y qué es lo que debo tomar en cuenta durante la lectura. ¿Qué debo tomar en cuenta durante la lectura? Bueno, durante la lectura yo debo formularme hipótesis, una suposición de una idea, todas esas cosas. Miren que no es leer por leer, porque yo quise leer, porque me dio la gana de leer, no. Es cuando usted se va a sentar a leer, usted va a realizar la lectura y va a extraer una suposición de esa lectura. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, nosotros vamos a realizar una eh, predicciones sobre el texto. Es decir, yo voy a imaginar qué puede pasar, porque ya yo hice una suposición, o sea, yo misma lo voy a hacer. Voy a hacer predicciones acerca de ese contexto, de ese texto, de esa lectura. Y sobre esto que acabo de decir, yo me voy a formular preguntas. ¿Cómo así? Yo estoy leyendo el escrito, el fragmento, el párrafo. Y sobre lo que yo estoy leyendo, yo me voy a formular preguntas, voy a hacerme preguntas. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué quiso decir aquí? Entonces, ¿para qué? Para poder aclarar posibles dudas sobre el texto. Porque yo, al realizarme preguntas, tengo algunas dudas. Entonces, esas dudas las voy a aclarar haciendo toda esta serie de pasos, vamos a decirle pasos. Y bueno, si veo que observo que hay palabras técnicas, mucho tecnicismo o palabras que son del habla común, del lenguaje común, pero no entiendo el significado, no sé qué significa, pues ya les dije, buscar en el diccionario o en el celular, que es lo más rápido, el significado de esa palabra, pero no quedarme, ¿verdad? En la duda. ¿Qué quiso decir? Una de las técnicas que es muy importante, cada quien tiene su manera de leer y cada quien eh, entiende a su manera, pero cuando usted piensa en voz alta, usted se está hablando y está asegurando la comprensión de la lectura. Usted lee. Cuando a usted le asignan una lectura y usted va anotando, va marcando, va subrayando, pero usted a la vez va explicándose a usted misma lo que quiere decir, usted va a comprender mejor. Yo puedo leer y voy creando imágenes, esas imágenes mentales para visualizar, ¿verdad? Las descripciones. Imagínense que en un texto o en un párrafo me hablen a mí del bosque.
Y yo imagino el bosque con árboles, con ese sol en la mañana que está saliendo, y los pajaritos con sus trinos, con sus canciones, sus melodías, las flores, el sereno. Entonces, esos son imágenes mentales que el texto que acaban de indicarme que debo leer tiene una parte del bosque, entonces yo me la estoy imaginando. ¿Para qué? Porque de esta manera nosotros vamos a visualizar las descripciones vagas. Profesora, ¿qué es eso de descripciones vagas? Bueno, cuando el significado no está claro. Cuando el significado no está claro, se dice que es una descripción vaga. Entonces, yo imagino que en esa lectura se dice por ahí que cuando uno lee, uno viaja. A veces hay personas que no han viajado, que no han salido de su país, que no han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de viajar. Sin embargo, conoce a alguien o tiene una amistad en común y la persona le dice, mira Juan, que fuimos a tal lugar y allá pudimos visitar tal. Y la persona que leyó, ah, sí, yo leí esto, yo conozco esto, yo tengo idea, interactúa con la persona porque él leyó, mientras el otro visitó, este leyó y puede tener una comunicación, puede participar de la comunicación porque él leyó. Entonces, por eso es que se dice que cuando usted lee, usted viaja, porque usted se imagina, usted está emocionada con el texto, a la persona que le gusta leer, definitivamente. Entonces, ¿qué estrategias debo yo tener para leer y recordar aspectos importantes en una lectura? Una de las estrategias que yo debo tener, miren aquí mi espacio, estoy en mi espacio, este es mi espacio de confort. Aquí yo dicto mis clases, yo explico mis clases, yo grabo mis clases. ¿Por qué? Porque es un lugar tranquilo, un lugar donde nadie va a entrar porque es un lugar reservado para esto. Entonces, es un lugar tranquilo. Así debe ser cuando nosotros vamos a realizar una lectura. Nosotros debemos buscar una estrategia, pues es buscar un lugar tranquilo, con buena iluminación. Eh, ¿Para qué? Para que yo pueda tener esa paz mental y pueda comprender, pueda analizar, pueda contextualizar, pueda formularme preguntas, ¿verdad? Y yo voy a comprender lo que, lo que la lectura y lo que el escritor me quiere decir. Un lugar sumamente cómodo, acogedor. Entonces, todas esas cosas son estrategias que usted no puede leer con la música. Cuando usted lee, usted tiene que alejarse de este aparato porque este aparato le llega un mensaje, le llega el otro y entonces eh, se pierde, se pierde la concentración, no se concentra. En mi lugar, para poder comprender algo, yo debo estar en silencio total. En silencio total y mi casa debe estar, o el lugar donde yo estoy impartiendo o grabando una clase o leyendo algo, debe estar arreglado. Si estoy en la recámara, la cama debe estar arregladita y todo debe estar ordenadita. Esa es mi estrategia para poder tener una concentración y mejor comprensión de lo que
yo voy a decir o de lo que yo voy a leer. Yo no puedo explicar una clase si mis hijos tienen música, porque no me voy a concentrar, puedo saber el tema, pero no me voy a concentrar. Bien, cuando yo voy a leer, lo debo hacer lentamente. De repente, existe alguna persona que lee rápido, pero es decir, cada persona tiene una velocidad de lectura diferente. Entonces, yo recomiendo que leer lentamente, comprender, volver a leer, hacer varias lecturas, me va a ayudar a mí a comprender qué es lo más importante de esa lectura, el mensaje de esa lectura, qué me quiere decir el escritor o el autor. ¿Debo seguir algunas reglas para una lectura? Sí, por supuesto que sí. Usted debe tener, leer de una manera activa. Claro que esto le va a tomar un poco de tiempo. Claro que sí, porque usted va a degustar esa lectura. Usted va a disfrutar esa lectura. Entonces, claro que le va a tomar un poco más de tiempo. Pero al hacer esto, tú vas a memorizar y comprender mejor lo que se te quiere decir en esa lectura. Entonces, es importantísimo, ¿verdad? Tener una lectura activa. Me va a tomar más tiempo, pero me va a ayudar a memorizar. Cuando usted lee, usted subraye, usted resalte. Debo entender lo que leo. Si yo no entiendo lo que leo, estoy mal. Yo debo entender desde el inicio lo que me quiere decir el escritor. Si yo desde el inicio no entiendo una palabrita, pero no me tomo el tiempo de buscarla, no voy a entender nada. Me voy a quedar con esa ignorancia, con esa falta de conocimiento y no voy a entender absolutamente. Hay que recordar el título de la lectura. Eso es importantísimo. Así que estas son, ¿verdad? Hablamos de las estrategias, hablamos de las reglas. ¿Qué sucede cuando en una lectura a mí me dicen, a mí me asignan, a mí me escriben en una de las partes, las indicaciones, ¿verdad? Que debo extraer la idea principal de un texto. Ay, Señor mío, ¿qué será eso de idea principal? Cuando nosotros hablamos de una idea principal en una lectura, nosotros estamos hablando que en esa idea principal se pone el contenido, es decir, lo más importante de la lectura. Y por ello no puede suprimirse. Eso debe estar siempre a la luz, debe estar presente, porque es el contenido más importante de la lectura. La idea principal es autónoma, o sea, posee una autonomía. Ella no depende de nadie. Ella es ella. Y la idea principal es una, y usted la debe saber identificar en un texto. Importantísimo. Cuando en un párrafo de oraciones, aquí es la articulación, ¿verdad?, de oraciones del párrafo. A veces o en algunos casos no la podemos identificar porque no está explícita y se tiene que deducir.
porque no está. Pero si usted lleva a cabo todos los pasos que yo le he dado, todas las recomendaciones que usted debe seguir, usted, sin que esté explícita, usted la deduce. ¿Cómo yo me voy a organizar? Yo voy a hacer una observación. Voy a hacer mirar, observar muy bien. Luego yo voy a seleccionar. Por eso les digo que hay que subrayar o resaltar para seleccionar las partes en donde a mí me va a resultar más fácil encontrar la idea principal. Para escribir lo que ya yo leí. Entonces, esto es organización. Observar, seleccionar y escribir. Bien, ay, profesora, está un poquito difícil, sí, pero vamos a ver cómo sacar, cómo extraer la idea principal de un párrafo. ¿Cómo se hace eso? Jóvenes, leyendo con atención, dominando el vocabulario que está allí. Si no lo domino, busco el significado. Busco el significado. Debo extraer todas las ideas que localizamos, todas, no se me puede pasar ninguna. Por eso es que yo debo observar, debo seleccionar y debo escribir. Bien, entonces, ¿qué debo hacer? Leer con atención y conocer el vocabulario, dominar el vocabulario, para extraer todas las ideas que localicemos allí. Eso es lo primero que yo debo hacer. ¿Qué es lo segundo que debo hacer? Seleccionar la idea que mejor responda a lo recogido. ¿A qué es lo recogido? A las ideas que localizamos. Entonces, ¿qué debo hacer? Selecciono las ideas que mejor respondan. Miren, observen, jóvenes, que no es leer por leer, es leer con atención, una lectura activa, una lectura lenta, pasiva, pero activa a la vez. Vamos a hacer una pregunta al párrafo ese que estamos nosotros ahí desmenuzando, degustando. Le hacemos interrogante. Luego, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer una síntesis de la lectura. Enumeramos, escribimos y vamos a formular un nuevo título. Entonces, para esa pedacito que estamos leyendo. ¿Cómo la identifico? ¿Cómo identifico una idea principal y una secundaria? Miren, idea principal, idea secundaria. Yo voy a identificar la idea principal porque ella me va a expresar una información básica. La información que yo necesito, ella me la va a dar de manera básica. El desarrollo del tema que trata. Es decir, yo voy a realizar mi lectura y voy a encontrar ideas que exponen, ¿verdad? Una información básica. Y vamos a desarrollar el tema que se trata. Con esa idea básica yo voy a desarrollar la idea principal o voy a extraer la idea principal. Cuando hablamos de una idea secundaria es que aquí en la idea secundaria me van a expresar los detalles o aspectos derivados del tema principal o de la idea que nosotros hemos tenido. Entonces, ¿qué me dice la idea principal? Me tiene o me expone una idea básica y la secundaria me detalla todo acerca de esa idea básica. Jóvenes, recuerden que cuando usted va a leer, usted no debe leer por leer. Si usted no domina alguna palabra, entonces usted busque información. Bien, jóvenes, esto en cuanto a la lectura. Ahora, la lectura es importante, la obra es importante.
Por ende, hay alguien que la escribió, un escritor, el autor de la obra escribió. Pero cuando me asignan una lectura de una obra, siempre van a hablar de la biografía del autor. Y se habla de una biografía del autor porque es la vida del autor, de ese personaje. Pero no puede ser cualquier personaje o cualquiera persona. Es un personaje que ha dado realce, que ha escrito algo importantísimo, que ha podido llamar la atención, ¿verdad?, del lector. Entonces, él ha realizado. Entonces, en una biografía yo voy a contar, voy a narrar la vida de una persona desde el momento que nace hasta su muerte o desde el momento que nace hasta que escribe. Entonces, cuando se escribe una biografía o se investiga una biografía, usted está investigando la vida, los lugares donde él vivió, si se casó, si tuvo hijos, las obras que él escribió, si vamos a hablar de un autor que un escritor, los estudios que él realizó, los lugares que él visitó, y en ese lugar que él visitó sucedió algo importante, algo relevante, algo que lo llenó a él o lo llevó a él, vamos a decir que a la fama o a tener un escrito que le ha servido a la humanidad para enriquecer sus conocimientos. Entonces, allí es donde se escribe. No se escribe una biografía a cualquiera persona. Usted puede escribir una persona que hizo algún personaje. ¿Quiénes escriben biografías? Los críticos, los ensayistas, esas personas, ¿verdad?, que han realizado trabajos increíbles, trabajos importantísimos, trabajos que nos han ayudado muchísimo, han aportado, han hecho grandes cosas por la humanidad. Entonces, ahí se escribe periodista, un ensayista, un científico, la biografía, ¿verdad? El científico cuando descubre, vamos a decir que descubre la vacuna contra la COVID. Entonces, ahí usted escribe porque ha hecho algo importantísimo que va a ayudar a la humanidad. Entonces, jóvenes, el tema de hoy es eso, la lectura, el taller de lectura, cómo usted debe leer, qué es lo que usted debe leer, qué es lo que usted debe hacer al momento de leer, organizarse. Usted debe organizarse. Lo primero que usted debe hacer, ¿verdad? Me voy a organizar, hoy voy a leer esto que me asignaron, o si usted disfruta de la lectura, usted va a buscar un lugar tranquilo, cómodo, donde usted pueda analizar, contextualizar, extraer hipótesis y recuerde, si usted no conoce el significado de una palabra, usted desconoce ese significado, usted no puede seguir adelante con la lectura. ¿Por qué? Porque va a quedar ese vacío allí y usted no sabe ni por dónde. Entonces, cuando es así, usted apóyese en esto o en un diccionario. La lectura no va a tener problema, lo que usted desea captar no va a tener problema, usted va a ser, ¿verdad?, sumamente una persona que investiga, una persona que no se queda con la duda, que no se queda con eso. Entonces, cuando nosotros realizamos todos estos pasos, tomamos como estrategia todas las indicaciones que le hemos dado a lo rápido, usted va a ser un buen lector, usted va a llevar a cabo una buena lectura y una buena comprensión. Mis amores, hasta aquí pues el tema del día de hoy. Espero que les sirva, que tomen en cuenta cada uno de los aspectos, los puntos que hemos
hoy llevado a cabo y que ustedes de ahora en adelante se interesen por la lectura y que sepan qué deben hacer y qué no deben hacer a la hora de leer, ya que de repente usted no se interesa por una lectura porque usted dice, estoy leyendo y no entiendo, pero en ese lugar hay gritos, en ese lugar hay música, en ese lugar hay suciedad y usted no puede eh, concentrarse. Entonces, busque un lugar acogedor, cómodo, que le va a ayudar a usted, ¿verdad? A comprender la lectura, a degustar, a disfrutar, a viajar cuando lee, a imaginar cada, cada lugar que ahí se me menciona. Yo imagino qué será o cómo será, qué hermoso, qué bello. Entonces, usted allí disfrute de la lectura, disfrute, haga que la lectura, ¿verdad?, la llene de satisfacción, le abra horizonte, que usted pueda tener un conocimiento, conocer, escudriñar, imaginar tantas cosas hermosas, salir del estrés, a relajarse, buscar una lectura amena, acorde a la situación en la que yo estoy atravesando. Libros que me van a ayudar a mí a salir de ese momento de estrés. Libros que me van a ayudar a mí a tener confianza, seguridad, a encontrarme conmigo misma, a saber quién soy. Entonces, ese tipo de lectura te va a ayudar y te va a interesar porque tú vas a ser una mujer o un hombre realizado. Entonces, mis amores, no me queda más que decirles que lean, tengan ese hábito de la lectura, lean 5, 10 minutos. Hace unos días hubo una conferencia y la joven, muy joven, ella hablaba de que las lecturas son importantes, que las personas que tienen dinero, ellos se organizan, tienen un horario, se levantan a las 5 de la mañana, se toman una taza de café y se ponen a leer. Cuando ya ellos van a salir, ya ellos llevan su mente fresca y ya se han nutrido. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. No perdamos tanto el tiempo con esto. O de repente aquí bajemos una lectura que nos va a ayudar a salir adelante y que nos va a enriquecer nuestro conocimiento. Entonces, mis amores, los exhorto de verdad a que lean, a que viajen, a que disfruten por medio de la lectura, imaginen. Se les quiere mucho. No me queda más que decirles que el próximo sábado se les espera a esta misma hora.